Él era H.H. Holmes, el primer asesino en serie conocido de la historia estadounidense. Herman Webster Maged nació en 1861 en Gilmanton, Estados Unidos. Creció en el seno de una familia con graves dificultades económicas. Su padre, una persona alcohólica y autoritaria. Su madre, una mujer muy puritana que le obligaba a estudiar la Biblia a diario. Los conocidos de Herman decían que él era un chico solitario y que era además muy problemático, que le gustaba pasar el tiempo solo y que era cruel con los animales. Sufría acoso en el colegio por parte de sus compañeros. Un día, ellos querían reírse de él y le obligaron a tocar un esqueleto humano que había en el colegio para estudiar anatomía. Pero Herman no se asustó, al contrario. A Herman le fascinaba la anatomía, le fascinó tocar ese esqueleto y ahí es cuando decidió que quería estudiar medicina. Pronto manifestó el odio hacia las mujeres y sobre todo el odio a las mujeres ricas. Cuando cumplió 18 años, se casó con Clara Loverin, una chica que era rica. Gracias a esto consiguió que Clara le financiase sus estudios de medicina que él no se podía costear en ese momento. En 1880 tuvieron un hijo llamado Robert Loverin Maged. Después de 5 años de matrimonio, Herman logró diplomarse en la Universidad de Michigan en 1884. Para esta época, Herman ya había arruinado económicamente a Clara, ya no le interesaba estar con ella, así que la abandonó a ella y a su hijo, y se fugó con una viuda rica, que era propietaria de varias casas de huéspedes. Esta mujer mantenía a Herman y le daba todos sus caprichos, hasta que también la arruinó, también acabó con toda su fortuna, y entonces decidió huir a Nueva York. Cuando llegó a Nueva York, Herman ejerció medicina durante 1 año, pero esto no era suficiente para él, ya que él quería dinero, quería ser rico, así que se le ocurrió la idea de empezar a robar cadáveres, experimentar con ellos y por otra parte, estafar así a las aseguradoras con seguros de vida. Por otro lado, dijo que inventó la fórmula contra el alcoholismo. La gente hacía cola para comprarle ese brebaje, pero nada funcionaba, todo era mentira, todo era una estafa. También inventó, según él, una máquina que convertía el agua en gas natural. Después se descubrió que también era una estafa, ya que esa máquina estaba conectada a las tuberías de gas de la ciudad. Así que, cuando ya estaban a punto de pillarle, él huyó hacia Chicago para empezar allí una nueva vida. Hay que decir que para esa época Herman era un hombre muy guapo, muy distinguido, muy elegante, vestía siempre muy bien y la verdad le era muy fácil conquistar a las mujeres que quería. Cuando llegó a Chicago cambió su nombre por el de Henry Howard Holmes para así no ser investigado por sus antiguas estafas. Allí conoció a otra mujer millonaria, a Myrta Belknap. Se casó con ella, aunque todavía estaba casado legalmente con Clara, y en 1889 tuvieron una hija llamada Lucy Theodore Holmes. Falsificó unas escrituras y estafó así $5.000 a la familia de su entonces mujer para construirse con ese dinero una gran casa en Wilmette. Después de estafar estos $5.000, Holmes tenía que volver a huir, así que abandonó a su mujer Myrta y a su hija Lucy. Pero se volvió a casar una vez más, esta vez con otra joven rica llamada Georgiana Joke. Así que ahora mismo estaba casado con Clara, con Myrta y con Georgiana, con 3 personas a la vez. Aún así, volvió a estafar a su última mujer, a Georgiana, y cuando ya no le sirvió para nada porque ya la dejó sin un duro, sedujo a otra viuda. Esta viuda se llamaba Elizabeth S. Holton. Era dueña de una farmacia y gracias a su labia consiguió que esta mujer pusiese su negocio a su nombre. Así logró quedarse con todos los bienes de la viuda, incluida la farmacia. Esta viuda, misteriosamente, desapareció. Pero el sueño de Holmes era construir un gran hotel para así poder atraer nuevas víctimas hacia él. En el solar junto a la farmacia comenzó a hacer su sueño realidad.
En 1890 se inició la construcción de su hotel, con forma de castillo medieval. Para ello, contrataba empresas de construcción, buscaba excusas para no pagarles, para despedirles. Las constructoras, por lo tanto, abandonaban la obra y él contrataba a otros constructores distintos para seguir con la construcción y así sucesivamente, para así poder saber él únicamente todos los secretos de su gran obra maestra, el castillo Holmes. En 1892, el hotel estaba listo, con la idea de acoger a la selecta clientela que iba a acudir a Chicago para la gran celebración de una exposición universal, la Exposición Mundial Colombina, el siguiente año, en 1893. La idea de Holmes, atraer hacia su hotel a mujeres jóvenes, ricas, guapas y solas, que viniesen desde muy lejos a Chicago, para asegurarse de que estaban solas en la ciudad. El 1 de mayo de 1893, efectivamente, la exposición colombina comenzó y duró 6 meses. 6 meses en los que Holmes hizo de las suyas. El hotel constaba de 3 plantas, 60 habitaciones y un sótano. En la planta baja del edificio, todo eran negocios con sus escaparates. A la vista de la gente, todo era normal. Pero el hotel de Holmes albergaba oscuros secretos. Cada una de las habitaciones del castillo tenía trampas y puertas secretas que comunicaban con una serie de pasadizos. Desde allí el Dr. Holmes, escondido tras unas pequeñas ventanas, imperceptibles a la vista en las paredes de las habitaciones, observaba a los clientes. Bajo el suelo de las habitaciones había una instalación eléctrica que estaba conectada directamente a un panel en el despacho de Holmes. Desde ahí podía conocer cualquier movimiento de sus clientes. También habían cuartos insonorizados, escaleras que no llevaban a ninguna parte. Nadie estaba a salvo en ese hotel de los horrores. Podía asfixiar a sus clientes sin el menor esfuerzo, solo abriendo unos grifos de gas que tenía instalados en las habitaciones. En el hotel también había un montacargas y 2 toboganes que Holmes utilizaba para transportar los cadáveres hasta una bodega. Allí los cuerpos eran disueltos en ácido sulfúrico, incinerados o metidos en una tina llena de cal viva. En el hotel además existía una habitación a la cual Holmes llamaba el calabozo, llena de instrumentos de tortura. Tenía un aparato donde ataba a sus víctimas y una máquina les hacía cosquillas en los pies hasta que literalmente morían de risa. Otro de sus juegos consistía en atar a su víctima colgada de sus brazos. Después la bajaba lentamente a un pozo lleno de ácido. Encadenaba a sus víctimas en una prensa rotatoria hasta triturar sus huesos y hasta les practicaba autopsias estando aún vivos. Las encerraba en habitaciones sin agua ni comida hasta que morían y les obligaba a firmarle documentos cediéndole todos sus bienes. También vendía sus órganos y huesos en el mercado negro. La exposición terminó después de 6 meses y el hotel de Holmes poco a poco fue quedándose vacío, así que Holmes necesitaba de nuevo dinero. No se le ocurrió otra cosa que incendiar la última planta de su edificio, para así pedirle a la aseguradora la cantidad de $60.000, pero la aseguradora, por supuesto, investigó y descubrieron que el incendio había sido provocado. Holmes tenía que huir de nuevo, porque le habían pillado en su estafa, así que esta vez huyó hasta Texas, donde siguió estafando hasta que dio con sus pies en la cárcel. Estuvo unos meses, pagó una fianza y volvió a ser libre. Comenzó de nuevo a estafar. Después Holmes conoció a un hombre llamado Peters, el que se convirtió en cómplice de algunas de sus estafas. Una vez le propuso a este hombre que fuese su cómplice y que se hiciese un seguro de vida. Tenían la idea de matar a alguien cualquiera y hacer pasar ese cadáver como el cadáver de Peters, para que después la mujer de este cobrase el seguro de vida y así repartirse el dinero. Pero Holmes cambió los planes y acabó matando a Peters realmente. Una vez que la viuda cobró el seguro de vida de su marido fallecido, Holmes se deshizo de esta y de sus hijos y se quedó con todo el dinero. Siguió estafando allí donde iba y una vez intentó vender el caballo de otra persona, así que esta vez sí que le pillaron y fue a la cárcel. Allí conoció a su compañero de celda, Marion Hedgebeth, a quien le confesó un plan para fingir su muerte y cobrar un seguro de vida. Marion lo puso en contacto con un abogado que podía ayudarlo con su plan. Holmes le debía a Marion por su ayuda unos cuantos $. Marion intuía que jamás conseguiría que se los pagase, así que lo denunció a la policía y les contó todo lo que sabía acerca de Holmes, incluido los asesinatos de Peters y de su familia.
Holmes fue detenido y confesó los crímenes. Siguieron investigándolo y descubrieron toda una trama de fraudes y crímenes hasta que llegaron a registrar el hotel de Holmes en Chicago. Se horrorizaron al descubrir los horrores que allí habían sucedido. Cientos de restos humanos, pasadizos y sangre. Descubrieron los grifos de gas, los hornos de cremación de cadáveres, las habitaciones con instrumental quirúrgico y diferentes aparatos de tortura. Uno de los empleados del hotel de Holmes declaró que Holmes le había pagado por desmembrar cadáveres. El pago, $36 por cadáver. Holmes declaró haber asesinado a 29 personas. Entre esas personas asesinadas, nombró a personas que aún estaban vivas. Así que Holmes solo estaba burlándose de la justicia. Los descubrimientos hechos en el castillo dan a entender que pudo matar a cerca de 200 personas. Holmes fue condenado a muerte por el Tribunal de Filadelfia. Fue ahorcado el 7 de mayo de 1896 a los 34 años de edad. Poco antes de morir, gritó: «Nací con el demonio dentro. No pude evitar el hecho de que era un asesino, igual que el poeta no puede ayudar a la inspiración para cantar. Nací con el malvado de pie como mi patrocinador, junto a la cama, donde fui conducido al mundo, y él ha estado conmigo desde entonces». Holmes no murió instantáneamente en la horca, agonizó durante más de 15 minutos. Fue enterrado en un ataúd lleno de cemento para evitar que sus restos fuesen robados en el Holy Cross Cemetery. Según dicen, Holmes lanzó una maldición a los allí presentes. 2 semanas después de morir, uno de los testigos del juicio murió por envenenamiento sanguíneo. Otros testigos también enfermaron hasta morir en los siguientes días. Uno de los guardias de la prisión donde estuvo se suicidó. Una de las aseguradoras a la cual estafó Holmes se incendió y se dice que, curiosamente, después del incendio lo único que quedó sin daños fueron las fotos de Holmes. En la actualidad, el tataranieto de Holmes, Jed Mayez, encontró varios escritos de unas 256 páginas que Holmes escribió durante su estadía en la cárcel, donde detalla sus crímenes, entre ellos el asesinato y mutilación de varias prostitutas en Londres. Compara a Holmes con Jack el Destripador y prácticamente Jeff asegura que fueron la misma persona, ya que Holmes en sus escritos contó que viajó a Reino Unido. Es más, Jeff dice que el que murió en la horca no fue su tatarabuelo Holmes, sino otra persona a la que Holmes engañó. Según Latimer, una de las personas compinchadas con Holmes, 2 horas después de su muerte, Holmes escapaba de la prisión en un vagón funerario, pero estando aún con vida. Dijo haber visto unas cartas donde se demostraba que Holmes había engañado a los abogados, al cura y hasta a los funcionarios de la cárcel para enterrar a otro hombre en su lugar. Latimer dice que Holmes huyó a Nueva York y después viajó a Paraguay. Nada de esto se pudo confirmar, ya que Latimer nunca mostró esas cartas. Hay un estudio reciente de History Channel en el que desvela que Holmes únicamente mató a 9 personas y no a 200. El problema, según ellos, fue que la prensa exageró los números. También dicen que este hotel jamás abrió sus puertas al público y que solo fue un invento sensacionalista de la época. En 2017, tras la petición de sus tataranietos, el cadáver de Holmes fue exhumado para así comprobar su ADN y ver si en efecto era Holmes el que estaba ahí enterrado o no. Los restos serán enterrados de nuevo en el mismo cementerio, independientemente de si esos restos son o no los de Holmes. No se creará ningún espectáculo comercial o ambiente de carnaval por este evento o cualquier otro incidente relacionado con los restos. El ADN no fue suficiente para saber si en efecto era Holmes, pero gracias a los registros dentales se confirmó que en efecto fue él el que había sido enterrado. Gracias al cemento, la ropa de Holmes se conservaba casi perfectamente y, curiosamente, su bigote permanecía aún intacto. El cuerpo de Holmes fue enterrado nuevamente. El hotel se quemó en 1896, mientras que un empresario estaba renovándolo para convertirlo en atracción turística. No fue derribado hasta 1938. En la actualidad, el castillo Holmes ya no existe. En su lugar, hay una oficina postal. Y hasta aquí el caso de hoy. ¿Qué pensáis? ¿Holmes y Jack el Destripador eran la misma persona? Yo creo que no, porque Holmes se veía que era una persona muy selectiva con sus víctimas. Tenían que ser jóvenes,
adineradas, guapas, con clase. Y en cambio, ya que el destripador elegía matar a prostitutas, que yo no digo que no tuviesen clase, ni fuesen jóvenes ni guapas, pero creo que dinero me parece a mí que no tendrían. Así que por ese lado yo creo que no tenían nada que ver, que cada uno fue un asesino diferente. No sé si este caso fue muy exagerado por la prensa, si mató a 9 personas, si mató a 200. Lo que sí que se sabe, pues que intentaba estafar a las aseguradoras, que robaba cadáveres, que intentaba estudiar medicina robando cadáveres y haciéndoles autopsias, y supongo que tener cadáveres frescos, recién muertos hace poco, era mejor para hacer autopsias que hacer autopsias en cadáveres robados del cementerio que llevasen ahí, pues vete tú a saber cuánto tiempo. Así que nada, sed muy buenos y nos vemos en el siguiente caso.